Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un poquito más de práctica. Para ello tenemos este enunciado. Crear un programa que calcule la media de X números. Se dejará de solicitar números en el momento que se introduzca el número 0. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender qué nos están pidiendo. Nos están pidiendo la media. La media no es más que un promedio. ¿Y el promedio de qué? De números que nos vaya ingresando el usuario. Luego tenemos que determinar qué estructura vamos a usar. Tenemos la estructura for o la estructura while hasta este momento. For se utiliza cuando sabemos de antemano, en este caso, cuántos números se van a ingresar. Pero como dice X números, no sabemos la cantidad de números, solo sabemos que se va a dejar de recibir números cuando el usuario introduzca el número 0. Entonces estamos en presencia de una estructura while, ya que el usuario va a tener el control de la cantidad de iteraciones que va a hacer nuestra estructura y nosotros solo tenemos que estar atentos a que cuando introduzca el 0 se termine la solicitud de números y se muestre el resultado, que en este caso va a ser el promedio o la media. Entonces aquí ya sabemos que vamos a usar un while, que vamos a pedir números, vamos a dejar de pedir números cuando ingrese 0. Y después lo que tenemos que hacer es calcular la media o promedio. Cuando yo ya tengo bien definido, analizado el problema, los datos que se van a ingresar, el proceso que voy a hacer y el resultado que voy a mostrar, estoy en condiciones de comenzar el enunciado. Para ello, vamos a comenzar y vamos a empezar a definir. Como va a ser un promedio, y en el promedio ustedes saben que es la sumatoria de algo dividido la cantidad de esos elementos que se sumaron, voy a definir variables del tipo doble, ya que al existir una división, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener alguna parte decimal en algunos resultados. Entonces voy a tener el número que ingresa el usuario, luego voy a tener el promedio, luego vamos a ponerle media para que no se confundan, que es lo mismo que el promedio, el número que ingresa el usuario, la media y también la cantidad de números que se van a ir sumando. Con esto creo que estaría completo. Ahora lo primero que tenemos que hacer es solicitarle al usuario que ingrese un número, que será el primer número. Vamos a ponerle 2 puntos aquí. Luego vamos a capturar ese número que ingresan por teclados y lo vamos a guardar en la variable num. Una vez que tenemos el número, ya estamos en condiciones de comenzar la estructura while, en donde vamos a preguntar si el número que ingresó ese usuario es distinto de 0. ¿Y esto por qué lo planteo así? Y es muy simple. Nosotros sabemos que dentro de una estructura while se va a realizar las repeticiones mientras se cumpla la condición que tenemos aquí. Si yo pongo que la condición sea que el número sea igual a 0, solo se repetiría cuando ingrese el usuario 0. Y eso no me sirve a mí. A mí me sirve que mientras sea distinto de 0, yo vaya sumando números, contando la cantidad, para después, posteriormente, cuando el usuario ingrese 0, pueda realizar los cálculos, la sumatoria dividido la cantidad. Y ahora que estoy prestando un poquito más de atención, estoy viendo que me falta una variable más. Yo tengo una variable donde voy a tener las cantidades, ¿sí? Si fueron 5 números, si fueron 7 números, si fueron 2 números, pero no tengo una variable en donde voy a guardar la sumatoria. Sumatoria. Entonces vamos a definir esta variable sumatoria. A sumatoria la tengo que comenzar en el valor 0. Cantidad también tiene que empezar en el valor 0. Y media no es necesario, ya que en el momento que vaya a cargar esa variable, yo lo que voy a hacer es una asignación. Cuando hago una asignación, es decir, media va a ser igual a algo, destruyo cualquier tipo de valor que tenga media. Lo mismo pasa con num cuando el usuario ingresa un número. Pero en cantidad y en sumatoria, yo voy a ir acumulando, ¿sí? Voy a decir el valor que tiene cantidad más 1, por ejemplo. Y sumatoria va a ser lo que tiene sumatoria más un nuevo número que ingrese el usuario. Entonces me veo obligado a que cuando las defino, para asegurarme como buena práctica, le asigne el valor que va a ser nulo para las operaciones en las que se van a realizar con ellas. Bien, una vez que el usuario ingresó un número y ese número es distinto de 0, voy a ir
realizando los cálculos. Lo primero que tengo que hacer es decir que sumatoria va a ser igual a sumatoria más el número que ingresa el usuario, para ir sumando todos los números que surjan dentro de la repetición. Luego tengo que incrementar cantidad, marcando que va a ser cantidad más 1. ¿Sí? De esta manera voy a tener un acumulador que va a acumular valores X que va a ingresar el usuario, y también a su vez un contador. Si analizamos esto, vemos que son dos variables del mismo tipo, pero la forma en la que se opera son diferentes. Cantidad tiene un incremento fijo, en este caso en una unidad. Sin embargo, sumatoria se va a ir incrementando en valores variables. Acuérdense que podemos hacerlo también de la forma resumida, en donde podemos decir que sumatoria se va a incrementar igual a num. Y lo mismo con el contador. Podríamos decir que cantidad va a ser incrementado de 1 en 1. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo. Siempre uso esta forma, que por ahí es la más simple para entender lo que está haciendo, pero entiendan que existe una forma un poquito más corta y más eficiente. Ahora, luego que sumo el número que ingresó el usuario, que es distinto de 0, aumento la cantidad, la cuento, tengo que realizar una modificación de este valor. ¿Se acuerdan que hemos visto los loops infinitos en donde a mí me marca que si no modifico ese valor de la variable, se queda y no finaliza nunca? Para ello, vamos a volver a indicarle al usuario que ingrese otro número y vamos a capturar el nuevo valor de num, para que en algún momento el usuario ingrese 0 y finalice. Una vez que se realiza todo este proceso, el usuario ingresa un valor que no es distinto a 0, va a salir de la estructura. Cuando salga de la estructura, ya estoy en condiciones de calcular la media. La media va a ser igual a la sumatoria de todos los números dividido la cantidad de todos los números. Después voy a poder mostrar por pantalla la media de los números ingresados es 2 puntos, y vamos a concatenar la variable donde tenemos el cálculo, que es media. Vamos a ejecutar, vamos a probar, ingreso 5, 5 y 5. 3, 5, 5 más 5, 10, más 5, 15. 15 dividido 3, ¿cuánto me da? Exacto, me da 5. Entonces voy a ingresar 0 para que finalice y me va a decir que la media de los números ingresados es. Ahora hay una situación particular. Recuerden que esta estructura me permite que se genere una iteración. Por ejemplo, cargo 5, luego ingreso 0 y me da el resultado, que es 5. Y después tenemos que se ingresen varias veces, se realicen varias iteraciones, como ya hemos visto en el primer ejemplo, en donde tuvimos 3 iteraciones. Podemos tener 4, podemos tener 2, podemos tener 100 si quisiéramos. Eso va a depender de la dinámica del programa. Y también tenemos esta opción súper importante en donde el usuario puede tener 0 iteraciones. Yo acabo de ingresar 0. Cuando ingresé 0, 0 no es distinto de 0, entonces no sumó nada, no dividió nada y me da que el resultado es none. ¿Sí? Acá hubo un problema. Como sumatoria quedó en 0 y cantidad quedó en 0, acá intentó realizar la división de 0 dividido 0. Es una indeterminada, no se puede hacer esa división. Entonces vamos a tener que controlar esa situación antes de realizar la división, antes de mostrar por resultado la media e informarlo al usuario que no existe media ya que no se cargó ningún número válido. Para ello será muy simple, es una validación. Una vez que termina la estructura, yo voy a preguntar, por ejemplo, si cantidad es igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué significaría? Que no se ingresó ningún número válido, ya que cantidad nunca se incrementó ni siquiera en 1. Entonces vamos a informarle al usuario. No se cargaron números válidos para calcular la media. Punto y coma. Entonces, si cantidad igual a 0, significa que nunca hubo un número válido. La estructura while nunca se ejecutó. Caso contrario, que cantidad no valga 0, significa que sí, por lo menos hubo un número. Entonces ahí recién yo voy a poder
realizar la división de la media y mostrar por pantalla el resultado de la media. Vamos a ejecutar, vamos a probar esto, voy a ingresar 0 de entrada y me dice no se cargaron números válidos para calcular la media. Perfecto. Ingreso un número válido, ingreso 0 y ahora sí me dice que la media de los números ingresados es 5 en este caso. Nuevamente ingreso, pongo 4, 5, 10, 100 y 0. Y ahora sí me da una media hasta con una parte decimal. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.